El 31 de agosto es una fecha muy importante para Miguel Cairo y el día de hoy vamos a estar hablando cómo le está yendo al venezolano desde que asumió justamente ese día las riendas del equipo de los White Sox de Chicago. De eso y más aquí en Pizarra Final. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más aquí en Pizarra Final. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Miguel Cairo y lo bien que lo ha hecho con el equipo de los White Sox de Chicago. Vamos a estar discutiendo cuáles son los números de Miguel Cairo desde el momento en el que él llegó a la institución, cómo tomó el equipo prácticamente de los White Sox, cuáles eran los jugadores que estaban teniendo actividad, quienes no estaban teniendo quizás tanta actividad. Pero sobre todo vamos a estar hablando cómo le ha cambiado sobre todo el ánimo a ese equipo, una cara totalmente distinta a la que muestra el equipo de Chicago, y ustedes van a ver algunos videos y van a analizar por qué les estamos diciendo prácticamente esto. Para poner un poco de contexto, vamos a analizar cuál fue la gestión de Tony La Russa desde prácticamente el año pasado. De hecho, Tony La Russa con el equipo de los White Sox ganó el banderín el año pasado. Fueron eliminados a final de cuentas por el equipo de los Astros de Houston en la antesala de lo que fue la primera ronda divisional. Ahí se quedaron el equipo de los Medias Blancas de Chicago en una muy buena serie en contra del equipo de los Astros de Houston. Prácticamente se tenían unas expectativas muy altas de esta temporada de lo que podía hacer el equipo de la Ciudad de los Vientos, pero desafortunadamente con un equipo como lo es Minnesota y Cleveland, que prácticamente no han dejado de competir en lo que es el primer lugar de esa división, el equipo de Chicago con algunas lesiones ha visto mermada su cantidad de victorias y desafortunadamente a Tony La Russa no le había estado yendo bien con el equipo de Chicago. De hecho, entraron en una racha en la que prácticamente parecía que estaban pidiendo ya la cabeza de Tony La Russa. Se escuchaban ya bucheos en el estadio del equipo de los White Sox de Chicago pidiendo justamente que se despidiera ya al manager leyenda que tiene esta institución, manager Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. En este caso, Tony La Russa sale del equipo de Chicago al menos de manera temporal por una situación de salud que quiere arreglar. Evidentemente, el manager del equipo de los White Sox no puede continuar estando mal de salud y la organización a final de cuentas ha decidido que sea Miguel Cairo el que se quede a dirigir el equipo. Esto desde el 31 de agosto prácticamente Miguel Cairo se ha convertido en el manager del equipo de Chicago y a partir de ahí se han empezado a ver los cambios desde la llegada del venezolano al timón del equipo de los White Sox. De hecho, Miguel Cairo cuando tomó el equipo de los White Sox los tomó con la llegada del otro venezolano, como es el caso de Elvis Andrus, quien acababa de llegar al equipo de los White Sox ante la lesión de Tim Anderson. Ya lo habíamos dicho, Tim Anderson, al menos para un servidor, uno de los mejores shortstops que hay en la liga. Si no es que el mejor shortstop que hay, siempre y cuando evidentemente Fernando Tatis esté jugando. Para mí, Tim Anderson hay que colocarlo al menos en el top 3 de mejores paradores en cortos que tiene la MLB hoy en día. Desafortunadamente no se encuentra jugando y es por eso que llegó Elvis Andrus a jugar con el equipo de Chicago. Ahora, ¿cómo le está yendo al equipo de Chicago desde que Miguel Cairo tomó las riendas? ¿Cómo es que ha cambiado prácticamente el equipo de las Medias Blancas desde la llegada del venezolano? Estaban prácticamente a unos 5 juegos y medio desde que tomó el equipo. Al día de hoy, en el que estamos grabando eso, han ganado el equipo de los Marineros de Seattle en un muy buen encuentro, algo que parecía muy complicado de hacer teniendo de manager al menos al señor Tony La Russa. Sabíamos que quizás la ideología del señor Tony La Russa es un poco más cerrada, un poco más pegada a lo que es el béisbol antiguo, y en el caso de Miguel Cairo parece que al menos en el dugout ha caído bastante bien la noticia de que él sea el manager, al menos de manera interina. De hecho, vamos a ponerles acá un video de la reacción de algunos de los jugadores ante el equipo de los Twins de Minnesota, prácticamente ahí enfrascándose también Miguel Cairo contra Rocco Baldelli. Es un ambiente el que se vive totalmente distinto, los ánimos están revolucionados, pero de buena forma. Esto lo estamos diciendo evidentemente a la manera buena siempre, sobre todo de los jugadores del equipo de Chicago, quienes han demostrado prácticamente un muy buen nivel, al menos en estos últimos juegos.
se ha visto totalmente distinto el equipo de las Medias Blancas, ganando los partidos necesarios para al menos acortar esa distancia y hoy estar a 2,5 juegos del primer lugar. Lo malo para Chicago es que el equipo de Cleveland y Minnesota prácticamente no pierden. Si bien el equipo de Chicago a veces puede perder un encuentro, ahorita vamos a estar analizando cómo están los datos de Miguel Cairo desde su llegada. Prácticamente cuando el equipo de Chicago pierde, el equipo de Cleveland también pierde y el equipo de Minnesota también. Así están prácticamente, así se la han ido llevando al menos en estos últimos 7 días, desde que el señor Miguel Cairo llegó a la organización de Chicago. Pero la gran pregunta es, ¿cuánto es el récord o cuál es el récord que tiene el señor Miguel Cairo desde su llegada? En 8 partidos que ha podido dirigir, tiene un récord de 6 ganados y 2 perdidos. Ojo, esto desde el 31 de agosto en el que asumió el cargo. ¿Y por qué decimos ojo? Porque prácticamente él ya había dirigido 2 encuentros antes ante suspensiones que había tenido Tony La Russa y un problema de salud que también se le había presentado. Había ganado los 2 encuentros también que había podido dirigir de manera interina. Así que si le sumamos esos 2 partidos, prácticamente el récord en 10 juegos del señor Miguel Cairo es de 8-2. Desde el 31 de agosto a la fecha en el que estamos grabando este video es de 6 ganados y 2 perdidos. Esto en 8 encuentros, prácticamente un muy buen número de victorias, un muy buen porcentaje de victorias para el venezolano, teniendo en cuenta que es su primera aventura siendo manager de una organización de las grandes ligas. Evidentemente algo le ha tenido que aprender al señor Tony La Russa, quien es un manager que es Salón de la Fama, único manager Salón de la Fama que se encuentra activo en el béisbol, alguien que no tenía la necesidad prácticamente de retirarse y regresar a lo que es el béisbol actual, pero decidió hacerlo y está prácticamente mostrándoles muchísimas cosas, específicamente a Miguel Cairo. Quizás algo le ha aprendido al señor Tony La Russa. Miguel Cairo también estuvo en el equipo de los Cardenales cuando Tony La Russa era el manager de esa organización en el año del campeonato, en el último campeonato del equipo de los Cardenales. Miguel Cairo ahí jugaba justamente con el equipo, ahí estaba siendo el tercera base. Sabemos que estuvo en varias organizaciones el venezolano, inclusive con el equipo de los Yankees de Nueva York, y estuvo como jugador ahí en los Cardenales, teniendo como manager a Tony La Russa. Hoy es coach de banca. Más bien, ahora es el manager interino, supliendo justamente a su maestro. Y vamos a decir su maestro porque es quien ha tenido más de cerca para poder aprender todo lo que sabe hoy de manager. Algo que me llama mucho la atención son las modificaciones que le ha hecho al line-up del equipo de Chicago. Antes, José Abreu lo colocaban como el segundo bate, a veces como el cuarto bate, pero Miguel Cairo lo ha puesto como el tercero en el orden, algo que le ha encontrado prácticamente mucho equilibrio al line-up del equipo de Chicago. Ha puesto a Eloy Jiménez como el bateador designado y cuarto en el orden, algo que le ha dado muchísimo al equipo de los White Sox, sobre todo tener en cuenta que tienes a un tipo como es el caso de José Abreu, que conecta muchos imparables, es una regadera de hits, y después de él viene alguien que tiene muchísimo poder, que no le puedes descuidar ningún lanzamiento, como es el caso de Eloy Jiménez. Además, empiezas con un bateador experimentado a la tanda, como es el caso de Elvis Andrus, alguien que era uno de los mejores primeros bates. Yo me acuerdo muy bien con el equipo de los Rangers de Texas, cuando lo dirigía todavía el señor Ron Washington. Era muy bueno ver a Elvis Andrus como el primero en el orden. Aquí lo ha puesto Miguel Cairo también en esa posición y está respondiendo el venezolano. Ya elevó su porcentaje de bateo a 2.43. Muy bueno lo que está haciendo Elvis Andrus con el equipo de Chicago, aprovechando todas esas oportunidades que le está dando su compatriota. Alguien que también me llama mucho la atención, ya como segundo en el orden, prácticamente es un segundo bate extraordinario. Quizás no tiene el promedio de bateo que debe tener, pero de que es un muy buen pelotero, como es el caso de Yoán Moncada. Y si después nos ponemos a analizar el line-up que tiene el equipo de Chicago, quizás no es tan llamativo teniendo en cuenta que los últimos 3 en el line-up no son peloteros que tengan muchísimo poder. Si acaso AJ Polo, que es alguien que puede enredarse con la pelota, lo hacía con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, pero Josh Harrison y Seiby Zavala pues prácticamente son jugadores que quizás no tienen muchísimo poder y que aún así le han aportado muchísimo en estos últimos encuentros al equipo de Chicago. Han aprovechado la oportunidad que les está dando Miguel Cairo, algo muy bueno, y habla esto bastante bien del manager del equipo de las Medias Blancas, dándole chance de jugar a quienes quizás no tenían tanta oportunidad con el señor Tony La Russa. Eso habla muy bien de él.
Esperemos que siga el equipo de Chicago ganando más encuentros y que sea lo mejor también para Miguel Cairo, quien está haciendo apenas sus pininos como manager en grandes ligas. Eso sería todo por el video del día de hoy. Esperemos que les haya gustado toda esta información que les hemos traído acerca desde la llegada de Miguel Cairo hasta el día de hoy, cómo le ha ido al equipo de los Medias Blancas de Chicago. Esperemos que podamos contar con ustedes con un me gusta para que esta información le llegue a muchísimas personas más. Ya estamos en Spotify, nos pueden buscar en Spotify como Pizarra Final. Ya prácticamente lo que es el primer video de Julio Urías, a partir del video de Julio Urías ya está subido ahí en Spotify. Vamos a tratar de subir los demás episodios que hemos grabado aquí en el canal a lo que es Spotify, pero vamos a tratar de llevar un orden. Este sería el segundo capítulo que verían en esa plataforma. Así que de momento ya estamos también allá. Por si alguno de ustedes no tiene acceso a la plataforma de YouTube, pues también nos puede escuchar mientras va de camino a su trabajo, o está yendo quizás a hacer ejercicio, o mientras está cocinando. Nos puede escuchar ahora en Spotify. Así que búsquenos como Pizarra Final. Ahí encuentra todos los episodios ahora. Esperemos que tengan un excelente día, tarde o noche. Bye bye.